No, Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, noches, días, depende de dónde estéis. Ya sabéis que esto es internet, esto es sesión continua. Estamos siempre todos comunicados. Pues seguimos aquí con nuestro amado amigo Tomás del Hierro, autor del libro Jesús en el que yo creo, y está haciendo una serie de presentaciones por toda España. Él es químico, tiene máster en teología, máster en terapia analítica con Félix Gracia. Fue durante un tiempo concejal de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, ya hicimos una primera parte en que nos presentó un poco la situación de Jesús, el momento que se vivía cuando él vino al mundo. Y ya un poco nos quedamos en cuando San Juan Bautista, Juan le bautiza y se retira al desierto. Nos comentó muchas cosas especiales, como los evangelios, los cuatro evangelios, cómo funciona cada uno. Lo que quiere decir evangelio, quiere decir buena nueva, o sea, donde trae él un mensaje, donde Jesús trajo un mensaje, ¿no? Nos comprobó también cómo históricamente Jesús también existió. Y bueno, pues Tomás, te paso la palabra porque aquí el que tiene que hablar y comentarnos cosas de este libro tan especial eres tú. Así que todo pues muchas tuyo. gracias. Muchas gracias, Yolanda. Sí, nos habíamos quedado en el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado, según dice la tradición, en el Jordán, a la Ujú. altura de lo que conocemos ahora por Jericó. Entonces, cerca del Qumran. ¿Mm? Eh, Jesús entró al Jordán siendo un hombre, siendo Jesús de Nazaret, y salió del Jordán siendo el Mesías o una persona hecho uno con Dios. ¿Por qué digo esto? Pues porque el bautismo de Jesús es considerado por los cuatro evangelistas, lo cual da fe o quiere decir que la importancia que le dieron a esto los cuatro evangelistas, en el sentido de que fue muy importante en la vida de Jesús. Es decir, ocurrió una teofanía, es decir, ocurrió una teofanía es algo muy especial dentro de la vida de una persona, una especie de unión con Dios, una especie de conectar teofanos, conectar con Dios, muy difícil de explicar. Ellos lo explican con la paloma, con el Espíritu Santo, con las voces que se escucharon, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos hacer una idea, pero no llegamos a ser capaces de ver lo que pasó allí. Tan potente fue, tan potente fue que se fue al desierto a estar tranquilo, a estar relajado, a meditar y a sentar todo lo que le había pasado en ese momento, a sentarlo en su alma. Y dice la tradición, dicen los evangelios, que fue transportado por los ángeles al, al desierto. Eh, la idea es que él meditó y asentó todo lo que le había pasado allí, lo estuvo asentando durante muchos días. Cuando se habla de muchos días en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de 40 días, que es un nombre, Un número. perdón, es un número que indica mucha cantidad. Es decir, Jesús estuvo en el desierto, en la zona del Qumran, en una de las cuevas, eh, intentando asimilar todo lo que estaba pasando. Y ahí asimiló eso y más. Tuvo una serie de, de teofanías que no se hablan en el Nuevo Testamento, pero que ocurrieron. Es decir, Jesús cada vez se sentía más cercano al Padre, a Dios, llámalo como quieras, a la fuente. Se Eternamente sentía creador. más cercano, eternamente creadora y eternamente Sí. presente. Ujú. Entonces, em, luego veremos a ver por qué dice ciertas cosas que dice, porque merece la pena
profundizar en eso. Contar también cuál era la religión de Jesús. Jesús no era una persona rara. Jesús era un judío, como tal, era dentro de las cuatro familias que había, podíamos catalogarle como fariseo. Era un celoso de su religión. Él dijo que venía a cumplir la ley, no a modificarla. Y en aquella época había saduceos, fariseos, esenios y celotes. Los saduceos eran los del templo, los que llevaban el dinero del templo, los diezmos, el 10% de cada cosa que se Ujú, compraba para sacrificar, porque ahí había que sacrificar, a palomas, cabritos o vacas, dependiendo, o toros, dependiendo del poder adquisitivo de cada persona, y el 10% de todo esto se lo llevaban los saduceos. Y el 10% de la gente que quedaba allí en los baños y en las posadas eran de los saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los saduceos eran personas que al final se cargaron a Jesús. Eso por un lado. Por otro lado, eran los fariseos, que es lo que nosotros conocemos ahora como son los herederos de los ortodoxos o ultraortodoxos judíos, con 613 normas de obligado cumplimiento. ujú. Es difícil. Tú y yo hemos estado allí y vimos un poco cómo se las gastan los sábados. Entonces, los sábados no pueden hacer. Los esenios, que eran más rigoristas que los fariseos todavía, y había dos tipos de esenios, los que vivían en monasterios como el del Qumran y los que vivían casados en familias, como había mucha gente en Jerusalén. Como se había una puerta que se llamaba la Puerta de los Esenios y un barrio que se llamaba el barrio de los Esenios. Tenían mucha importancia. Y luego estaban los celotes, que eran muy rigoristas y además eh, utilizaban la violencia en contra de la ocupación romana. Bien. Eh, Jesús en un momento dado dice, bueno, pues una vez que le bautizan y tiene lo que os he comentado, la experiencia que tuvo, la experiencia en el, en lo que es esto, el desierto, Ah, vale. de- en el desierto, después de que eso no se ha comentado suficientemente, pero que tuvo a posteriori, después de estar meditando, Ujú, él sintió que tuvo que ir a presentar, digamos, su experiencia de predicación al pueblo que primero al que le vio nacer, digamos, a Nazaret. Y fueron a Nazaret. Y en Nazaret ocurrió un hecho, un pasaje muy curioso, donde le dieron a leer un rollo. Allí sabes que, y todavía ocurren, los judíos utilizan los rollos para leer en hebreo pues sus lecturas ujú, y en las lecturas tú coges lo que te dan en un momento dado, ¿no? Entonces le dieron un rollo, el rollo era de Isaías y apareció, se encontró, dice el Nuevo Testamento, donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él, el Espíritu, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y cerrar y proclamar un año de gracia del Señor. Claro, en ese momento Jesús, que estaba esperando algo, a ver qué pintaba ahí, pues ahí tenía su respuesta. Tú y ujú. yo sabemos que eso se llaman sincronicidades, pero que más allá el amigo, Totalmente. el amigo Jung las definió, ¿no? Se quedó pensativo, estuvo unos instantes meditando y dijo, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír aquí y ante ustedes. Entonces, claro, Jesús era el hijo
del Tectón de José. Entonces fue, mm, digamos que fue despedido no de buenas formas de Nazaret. Creo que nunca volvió más y dijo, nadie es profeta en su tierra. De ahí viene ese dicho. ¿Eh? Pero eso es, digamos que eso fue una de las más potentes diatribas que le lanzaron a Jesús en un momento dado. ¿No? Después él estuvo pues con una pues predicando por la zona, por todo Palestina, se llegó la Baja Galilea, en la Alta Galilea, allí estuvo en el Monte Hermón, ahora hablaremos, estuvo también en Tiro y Sidón, en los alrededores del lago, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al final, acabó en Jerusalén, pero eso lo dejamos para el final. Él ahí entonces estaba Entonces, llevando la buena nueva él de está Jesús. llevando la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva de Jesús? Pues hombre, lo tenemos en las 8 bienaventuranzas, ¿no? Digamos que daba la esperanza a los que menos tenían. Hay que tener en cuenta que creo que lo comenté en la otra grabación, que el sistema de deudas allí era un sistema de deudas eh, impresionantemente malo para los pobres que estaban en una economía de subsistencia. Todos aquellos que vivían de la agricultura o de la pesca, si tenían un mal año, tenían que pedir préstamos y los préstamos eran difícilmente devolvibles, con lo cual eh, se quedaban pues o con la familia, o con el terreno, con los aparatos de pesca, los aparejos de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final era complicado y la gente no tenía ningún tipo de, De seguridad. de futuro, de seguridad ninguna, de futuro tampoco. Entonces, pues al final era un poco la subsistencia del día a día. Es decir, a ver qué como mañana y punto, no, no pares de contar. Entonces, para lo que Jesús contaba y decía, y lo decía de una manera determinada, era para esa gente que no tenía nada, nada de la que, en lo que basarse para vivir. Entonces, de ahí la grandeza de Jesús, entre otras cosas. Bueno, entonces este estuvo dando vueltas por aquella zona y hay un pasaje que aparece en el libro que tiene una experiencia también muy, muy bonita en el monte Arbel. El monte Arbel está justo detrás de Mm. Magdala, el pueblo de Magdala, que ahora De están María. excavando. Sí, María en Magdala es muy importante porque era, primero porque era el pueblo de María de Magdala, compañera apóstol de Jesús, confidente, y era la que ella con las amigas les pagaban a todos estos la manutención, porque no tenían dinero para dar vueltas y, y, y predicar lo que predicaban, no tenían dinero, entonces le necesitaban un aporte económico. El aporte económico que nos daba, pues cierta gente que tenía dinero. ¿Quién tenía dinero? Entre otras, María de Magdala. Eh, Magdala se está configurando hoy en día, según las últimas excavaciones arqueológicas, como un lugar mucho más importante de lo que parecía. Entonces, por un lado tenía la vía Maris, que iba del norte al sur, o sea, del sur al norte, hacia Damasco, y por otro lado estaba en dirección perpendicular a esa, estaba el puerto tanto de mercancías como de pescado. Ujú. Magdala en latín era Tarichae. Tarichae quiere decir, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, lo diré. Ahí no te puedo ayudar. No, no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora. Bueno, Eh, cuando te acuerdes lo dices y ya está. entonces,
era muy importante y allí había mm, gente que llegaba desde los confines de Asia hacia el Mediterráneo para vender sus productos a través del mar de Galilea y por otro lado aquellos que iban hacia la ruta de la seda entre el norte y el sur, Damasco, Mediterráneo, etcétera, Y Egipto. hacia el oriente, ¿no? Claro, entonces ahí al final era un cruce de caminos muy interesante, ¿no? Ahí, de alguna forma, Eh, él podía llevar la noticia a muchísima gente, ¿no? Porque era un sí, punto a mucha de... gente. Tarichai quiere decir eh, eh, esto, lo dije, se me ha ido otra vez. Joder. Eh, Pero ya está, estas cosas en ah, directo son así, es igual. Entonces, ¿sí? una de las mm, cuestiones muy interesantes a tener en cuenta fue la transfiguración que tuvo Jesús en presencia de tres apóstoles y alguno más que aparece en el libro en la zona del Monte Hermón. El Monte Hermón hoy en día también es frontera entre Líbano, Damasco, perdón, Líbano, Siria e Israel. Está a 2.814 metros de altura y hay una pista de esquí. Es Entonces, alto, es alto. hoy en día todavía se utiliza para ello, tanto la parte israelita como la parte siria y libanesa. Allí tuvo un lugar un contacto, que se llama la transfiguración, un contacto entre el cuerpo glorioso de Jesús y el cuerpo glorioso de dos seres luminosos que, si bien en el Nuevo Testamento aparece como que eran Moisés y Elías, representando en Moisés a la ley y en Elías a los profetas, pues a saber quiénes eran esos dos seres, yo en el libro apunto otra cosa. Eh, lo que sí es cierto es que aparecen dos seres de luz eh, mm, conversando, entre comillas, con el ser de luz de Jesús. Y están hablando sobre el futuro que iba a tener él en Jerusalén. Ahí lo dejo. Es algo muy bonito eh, porque este cuerpo de Jesús, que le llama el amigo Pablo, cuerpo glorioso, aparece a posteriori después de la muerte de Jesús. Vale. Entonces, va pasando el tiempo y Jesús va teniendo cada vez más contactos místicos, más contactos con la divinidad y llega el momento de la muerte de Jesús. A Jesús le dan una paliza impresionante para intentar, digamos, ser piadosos con él y que con la paliza le dejen, sin embargo, le crucifican. Cuando digamos que eran dos penas por un mismo delito. Eso los romanos no lo hacían porque nosotros somos los herederos del derecho romano. Entonces, utilizaban bastante bien el derecho. En cualquier caso, el amigo Poncio Pilato no quería problemas y tal, y mató, ajustició, porque ese era un ajusticiamiento romano, eh, a Jesús de Nazaret por petición O de los sea, judíos. de alguna forma quieres decir que el romano lo castigó primero con los latigazos y todo eso para evitar la muerte, ¿no? Y bueno, le Correcto. castigo, se quedan contentos y así este no lo mata porque él no veía No. ningún... Él no veía que había ningún delito y menos que mereciera la muerte. Entonces, en aquella, vamos a ver, nosotros a veces tendemos a pensar que los romanos fueran lo que fueran, pero ellos tenían un derecho del cual hemos heredado, que era el derecho romano, que era bastante claro. Es decir, no te podían condenar dos veces por un mismo delito. Ya a este le dieron un palizón impresionante. Y por otro lado, esto le condenaron a muerte. Bien, le condenan a muerte, muere Jesús
Y José de Arimatea, que era un fariseo con mucho poder, logra un salvoconducto de Poncio Pilato para poder enterrar de manera inmediata a Jesús en su tumba. La tumba era una cueva que estaba justo en la parte inferior del Gólgota. Ahora eso Claro, no lo esto vemos. era viernes por la noche, no lo podían dejar ahí. Claro, el Venía el problema sábado, ¿no? claro, el problema es el siguiente. Para los judíos, el día siguiente no son las 12, las 0 horas de un día, sino que es cuando, cuando las tres primeras estrellas se ven en un día, en un viernes en ese caso, aparece entonces es el sábado. En el sábado, y más sábado de Pascua, no podían hacer muchas cosas. La mayor parte de las cosas no la pueden hacer. Hoy también ocurre lo mismo. Entonces, le tenían que enterrar A Jesús. rápidamente porque se echaba el sábado encima a Jesús. Entonces eran a las 3 de la tarde cuando muere y tenían con mucho hasta las 6. Hay que tener en cuenta que era en Semana Santa, abril y tal, marzo, abril, pues a partir de las 6 por ahí es cuando se produce el sábado, Es ¿no? Entonces, justito, sí, es le tenían que primavera. enterrar cuanto antes. Entonces, la idea era enterrarle, dejarle con con una tela, envuelto en una tela, y luego pasado el sábado, es decir, la madrugada del sábado al domingo, las mujeres iban allí, limpiaban el cuerpo, le daban aloe, etcétera, etcétera, aceites, le dejaban allí, ¿no? Entonces, eso es lo que en un momento dado iban a hacer. Pero amiga, cuando llegan allí, María de Magdala no la encuentran. Encuentran a algo blanco que no saben quién es. Y solamente cuando esa persona de blanco que estaba allí dice María o mujer, es cuando de Magdala le reconoce. Es decir, le reconoce por la voz, por la expresión más que por la voz. Entonces van a contárselo a los demás apóstoles y claro, como eran mujeres no les creen. Yo ahí sí quiero hacer un, una defensa numantina de la mujer en el en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque la mayoría de personas que iban con Jesús eran mujeres. Y de hecho, María de Magdala, en el año 2016, creo recordar, fue nombrada apóstol de los apóstoles por este Papa, por el Papa Francisco. Y a sobra. Pues sí. Porque incluso en la iglesia se ha llegado a confundir, queriendo sin querer, a María de Magdala con la prostituta María de la que se habla en el Nuevo Testamento. Entonces no es así. No es, Ujú. bueno, que no se habla, pero que alguien interpreta, no sé si María eh, queriendo o no, que ella era una prostituta. María Magdalena no fue una prostituta jamás. Era una persona que tenía dinero, tenía posición, por lo que fuera. No, no está claro si era viuda o fuera. En cualquier caso, es nombrada apóstol de los apóstoles, porque ella además era bastante acertada en sus opiniones espirituales con respecto a Jesús, que eso tampoco se ha comentado. Vale. Bastante Bien, especial. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo de Jesús está envuelto, digamos, en una tela de lino de gran calidad, que era una tela de lino de José de Arimatea, que tenía mucho dinero? Ujú. Pues de alguna manera el cuerpo levita y se produce una explosión de luz impresionante, desapareciendo el cuerpo y quedando el cuerpo glorioso, le llaman, quedando un cuerpo energético. Y eso impregna la sábana, la sindone. Luego hablaremos de eso porque estoy haciendo un,
un monográfico al respecto. Ah, muy bien, pues sí, le podemos hacer otra grabación, quedamos otro día. Entonces, eso es Encantado. impresionante. Y independientemente de eso, es tal la potencia energética que se produce allí que lo manda lo que era la piedra redonda Ay, que sí. tapaba, lo que es la tumba a unos metros de distancia. Por eso cuando van María de Magdala la encuentran esto desplazada y los duros legionarios salieron por patas de ahí. Sí, es verdad, Pues se no se lo fueron explico, corriendo. porque no se Claro, lo explicaban. eso Entonces, sí que eso es por un lado. una Claro, entonces noticia. eso hay que decirlo. Entonces, ¿por qué ocurre así? Ocurre así. ¿Cuál es la interpretación? No tengo ni idea. Yo no puedo explicar eso, porque no puedo explicar lo que pasó. Pero hay algo que ha quedado plasmado en un documento como es la Sábana Santa de Turín. ¿Lo puedes creer o no? Yo llevo años con esa historia y yo lo creo. Yo Y te voy a decir aparece una cosa, yo estoy completamente convencida. absolutamente, Yo totalmente. Tampoco puedo absolutamente. explicarlo, es un sentimiento. Y lo que sí es que esa es la cara real de Jesús, la que quedó ahí plasmada. Esa era su... Es como una... Así lo entiendo. Y así lo entiende la cristiandad desde el siglo VI, que empezaron a... otro día comentaremos de dónde viene toda esa historia. De Mm, dónde viene, es decir, dónde estuvo hasta el siglo VI, VIII, el mandilión, que se llama. O sea, la Sindone de Turín. ¿Dónde es estuvo? Porque verdad que estuvo en un sitio. estuvo escondida o guardada, alguien la tenía. Estuvo en una ciudad que se llama Edesa, que ahora es Turquía. Ujú, Ahí ujú, estuvo, el mandilión de Edesa se llama. Entonces, ujú. en cualquier caso, y de eso sabían los cruzados. En cualquier caso, Jesús sigue, se hace uno con el Padre, por eso ocurre lo que ocurre, se hace uno con el Padre. Él dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, yo soy uno con Él. Ese tipo de afirmaciones solo las puede realizar una persona que ha tenido ese tipo de experiencias místicas, de sentirse uno con la divinidad, porque se siente uno con todo y es capaz de decir, perdona a estos que no saben lo que hacen, cuando le estaban clavando en la cruz. Eso solo lo Tenía que hace, doler, ni te cuento lo que tenía que doler eso. pues imagínate, aquí, Ni te aquí que cuento. hay un Oh, nervio muy especial, aquí y en los pies, y en los pies con un solo clavo, y luego la lanzada. Entonces, y los 132 golpes que le metieron con Anse. con, Pues con todos esos dolores, en fin, en cualquier caso, que Jesús lo pasó mal, murió como murió y ahora está, pues, en el corazón de todos nosotros. Esa es un poco la idea. ahí está, porque él hizo el trabajo que vino a hacer lo hizo. eh, y yo tengo la sensación como que abrió la puerta para que todos hiciéramos no morir en la cruz exactamente, que tela, porque yo a veces tengo algún dolor y dices, jo, se te lleva el dolor, te deshace los nervios, es algo muy fuerte y tienes que tener mucha conciencia para estarte quieta y no blasfemar, que se dice vulgarmente, o sea, que imagínate con todos esos dolores que él Bueno, tenía. la puerta estaba abierta, estaba entornada. Jesús la abrió de par en par y nos enseñó el camino para hacer lo que él hiciera. Claro, a mí Lo lo que que hizo. siempre me encanta de él es eso, ¿no? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿no? Es siempre, eso está bien, pero hay otra forma de actuar en la vida, hay otra forma de, de moverse, Mira, ¿no? te voy a enseñar, voy a ver si se puede hacer desde aquí. Ay, escucha, enséñanos la portada del libro, que yo no lo tengo aquí ahora. La portada, sí, Hombre, por espera lo un poco. menos el libro, sí, por favor. El libro, a ver, la portada Pues del tiene libro, una portada vamos. muy bonita.
La portada del libro la hizo una una amiga compañera. nuestra, Sí, común, de los exacto. dos, que es Sonia Suances, y esta es esta. Ay, que no lo veo. Sepáralo un poco, ponlo más para atrás, que ya no se ve el Caribe. Es que No, como estoy en el Caribe, es ahí, hay que... No, un poco para atrás, un poco para abajo. No, se va y viene. Ay, a ver, no. Es que creo que es al revés, te tienes que separar. ah, Ahí se ve, un poquito. Ahí, perfecto. Es preciosa esa portada. Y además seguro que es paseando por el lago Tiberíades, el mar de Galilea. mira, vaya hombre, Sí, ya está, déjalo. no sé por qué, Ahí, sí, ahora. ahí. Como te has jubilado, el Caribe te llama. No, pero si yo no lo había, no lo había puesto yo en Déjalo. esta historia. Ahí, Vale. Ahí aparece Jesús, sí, lo voy diciendo, aparece Jesús apoyada en una mujer vestida de blanco. La mujer vestida de blanco simboliza la pureza y la madre, la mujer, perfecto. esto, la pureza, la que es, la que hace, digamos, la que materializa las ideas, etcétera. Luego, por un lado, está el sol encima de Jesús, señalándole a Jesús como un héroe solar. También el faro con una luz, yo soy la luz del mundo, decía. Luego el faro está sobre roca, no sobre arena, para que no se vaya. Exacto, para que sea fuerte. mm, Llevado por las aguas tranquilas y relajadas. Y luego nos aprecia aquí, hay unas huellas que Jesús y la mujer nos van dejando, que es la huella para que sigamos a Jesús. Sigamos su camino. Esa es un poco, para que sigamos su camino. Esa es un poco nuestra visión de Jesús. Yo creo que es muy bonito, merece la pena leerlo. Y si da tiempo, a mí me gustaría mm, que escucharais la voz de Jesús en un pasaje de una película que es La Pasión de Cristo, pero es a Jesús hablando en arameo, Venga, ponlo, que y nos queda poquito. que es muy Poquito de bonito. poquito a poquito, pero esto vale la pena. وتسنن لأريكم وأنا أمركم تهبون لأريكم إتلون لردافيكم كفرتي هن تهبون أهابين لكم أتنا. Para mí es el Jesús que más se acerca a lo que yo considero que ha sido Jesús, el cuerpo físico, el Jesús histórico. Y luego además hablando en arameo y hablando a favor de los enemigos, pues me parece que es ya el no va más. Me parece que es muy bonito. Mira, voy a ver Y si eso es se lo que puede te puedo. hacer el enlace cuando subamos el vídeo. Pues muchas gracias, compañero, amigo, compañero de camino, hermano de espíritu, escritor. Y bueno, sí, te encomiendo a que hagamos, cuando tengas lo de la síndrome, ¿se llama? Sí, la Sindona, estoy hablando, estoy en ello, sí. Porque a mí me encanta, además, ya te digo, yo lo tengo por ahí porque la quiero imprimir también, porque para mí es también muy especial y realmente, pues eso, no se puede explicar, pero ahí es donde su cuerpo nunca se encontrará en la tierra. Esa es la sensación que yo tengo. Así es. Hizo la magia de la magia y bueno, ahí se quedó con nosotros lo que tú dices. Pues muchas gracias por todo. El A ti, Jesús en el que yo creo.
es el libro que nos presenta, que lo presentará también en la Asociación Hipatia de Gandía y en el Museo de los Baños de Alhama de Murcia, uno el día 1 de junio y otro el día 6 de junio. Y luego pues seguirá más, o sea que seguiremos con más cosas y seguiremos teniendo más entrevistas si tú quieres, cuando Encantado. quieras, y iremos comentando con de nuestro hermano, amigo, hijo de Dios, compañero de viaje, Jesús. Yeshua, Muy bien. Yeshua en Josep. Muchas Yeshua, Ben gracias. Joseph. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Tomás, y muchas Muchas gracias gracias. a todos. Besitos para todos. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego.